Sí, sí, realmente es una linda historia de amor. Ese año el programa era Aquellos que aman, Sí. ¿no es cierto? Y yo la envié comentando una situación y realmente surgió, les gustó a Ronnie Vargas y a la gente. La pusieron, la publicaron al aire, que fue cuando la escuchó este chico Heredia, y posterior a eso finalmente ganó ese año. Yo saqué el primer premio y bueno, creo que lo más grande de eso fue el hecho de contar la actitud de un médico amigo y que fue el principio de un libro que ya publiqué y me entusiasmó para largar un segundo libro que puede salir en 30 o 40 días. Qué lindo, doctor. Esa historia, usted ¿por qué decide enviarlo a Cadena 3? ¿Alguien le incentiva, le dice, doctor, envíelo a Cadena 3, dé a conocer esa historia? La esposa de un médico amigo me dice, ¿por qué no escribís? ¿Por qué no escribís algo para Cadena 3? Ella había mandado ya una nota y le digo, pero mirá, es una carta, el programa lo escuché, pero es cartas de amor, no sé, me parece que no conjuga con lo que yo podría escribir. Claro. Y dice, no, pero vos tenés muchas vivencias, muchas experiencias, ¿por qué no escribís algo y lo mandás? Metele porque el concurso se cierra en 10, 15 días. Yo lo escribí y lo mandé así hasta sin corregirlo en el curso de esa semana, y el martes o miércoles, no, un jueves salió publicada en la radio, que yo no la escuché. Me habló Fabián y me dijo que había sido publicada, y el viernes se acababa el concurso. Claro, ¿Fabián quién es? Fabián Heredia, sí. Un muchacho que tiene un programa de folclore. Programa de folclore, sí. La historia en sí, ¿cuál es el resumen de la historia que usted envía a Cadena 3? El resumen es una beba que nace en Cosquín después de un aborto espontáneo, que se la abandona porque nadie creía que pudiese vivir, y me la mandan en una guardia que yo tenía los jueves en el Hospital Regional de La Falda. Yo no la quería recibir porque las condiciones en que me cuentan desde el hospital de Cosquín cómo era la cosa y cómo se sentía y cómo había estado, me parecía que no era el lugar para que eso le diera alguna opción de vida. Como insistían de que no se la recibían en Córdoba, que llevaban más de una hora de trámites y no lo podían mandar, hablo con el médico, el neonatólogo, y me dice, recibíla. ¿Y qué la vas a recibir? Le digo, se va a venir a morir acá. ¿Y qué? ¿La va a dejar que se muera en el hospital de Cosquín? Que se muera acá en La Falda, dejala. Y bueno, la recibí, me la trajeron, yo la fui cuidando hasta que él vino y después ya quedó en sus manos. Y bueno, y ahí está la historia en que él estuvo toda una semana viviendo al lado de esa beba y recién a los 8 días, cuando yo volví a la guardia, me dicen, lo está esperando el doctor Malamud. Y fui y le digo, ven, ¿y qué pasa? Ay, Tato, dice, cubrime porque desde que vos me la dejaste el jueves pasado, eran las 11, 11 y media de la noche, no he ido a mi casa, no me he lavado, no me he bañado, me lavaba acá con trapos húmedos, mi mujer me traía comidas, picaba algo así entre revisación y no de la nena. Y bueno, esa historia es la que yo cuento. Y cómo esa nena vive, tuve la suerte de conocerla para Navidad del año pasado. Mirá qué lindo. Realmente sí. Para mí fue algo extraordinario. O sea, relata un milagro de vida. Sí, es un milagro de vida. Yo interpretaba las cartas de amor como que era algo que yo podía escribir a alguien, ¿no es cierto? Aunque haya sido luego mi esposa o una amiga o mi vieja o mi hermana o una pariente. Sí. Una carta de amor de ese tipo. Escribí esto y realmente
creo que gustó, que después de una presentación en la Feria del Libro, después me entregaron un premio con una estadía en Villa General Belgrano, es decir, realmente trascendió, no sé por qué, pero trascendió. Y después eso me entusiasmó a escribir un libro, ¿no? Es decir, a juntar otros elementos y escribir un libro. ¿Ese libro cómo se llama? Hurgando la memoria. Hurgando la memoria. Claro, porque son memorias de mi época en las sierras de Córdoba, allá en La Falda. Bien, ¿usted es nativo de allá? Sí, de Valle Hermoso, concretamente, al lado de La Falda. Pero estas son actividades en el Hospital de La Falda, en un hospital ferroviario de Cosquín, en un neuropsiquiátrico en Santa María, donde yo trabajé también. ¿Son todas historias parecidas? Y algunas son risueñas, jocosas. Esta es muy sensiblera porque... Son todas partes de un libro, digamos, ¿no es? Son capítulos diferentes de un mismo libro. Y la última parte, una tercera parte del libro, un poco más del 20% del libro, son un estudio que hice sobre las causas médicas por las cuales Cristo murió en la cruz. Es decir, no es un cuento de niños, no es una charlatanería, no es algo que a alguien se le ocurrió inventar. Lo que Jesús sufrió en esa última semana de vida no conducía a otro lugar que a la muerte en cruz, a la muerte. Y en la cruz, por supuesto, porque fue el punto final, ¿no es cierto? ¿Ese libro cuánto tiene ese libro? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene ese libro? Y 1 año y medio, casi 2. ¿Lo presentó en algún lugar? Lo presenté acá en la Casa de la Cultura, lo presenté en La Falda y lo presenté también en Río Cuarto. Bien, y usted dice que ya está terminando el segundo libro. Y estoy terminando, sí, estoy en la corrección de un segundo libro. ¿Ese segundo libro qué tiene adentro? Si puede adelantar algo. Sí, puedo adelantarlo. Ese ya es más ficticio, es decir, algunas son memorias, algunas son recuerdos, pero muchas cosas son cuentos inventados, son cuentos que se me ocurrían, y hasta en una parte hay mucho de diálogo que no lo había hecho nunca, ¿no? Es decir, hay 6 u 8 historias de esas que tienen diálogos. Voy contando la historia, pero entre medio hay mucho de diálogo, cosa que no había hecho nunca. Falta terminar una corrección, que a lo mejor lo puedo terminar este fin de semana o el que viene, y después me va a llevar unos 20 días la impresión, es decir, que yo calculo que a lo sumo en 60 días está a la venta. Noviembre, diciembre estaría a la venta, sí. ¿Qué libro estamos hablando? ¿Cuál es el libro? ¿Cómo se llama? El segundo todavía no tiene título. No tiene título. Todavía no tiene título. Generalmente a eso lo hago después o lo pienso después. Claro. Lo único que he elegido es el dibujo de tapa, que son pinturas de mi hijo, del menor de ellos, Santiago. Sí. He elegido la pintura para hacer ese segundo libro. Eso es lo único que he decidido, pero hay 2 o 3 nombres en danza, todavía no es seguro. ¿Hay alguna historia que también refleja General Deza en el primer libro o en el segundo? En el segundo sí. En el segundo ya entra General Deza. Sí. Esto fue todo lo de las sierras. Bien, el primero. Pero en el segundo ya hay muchas cosas de General Deza, sí. Bien. ¿Le gusta lo que es el trabajo aquí? ¿Qué análisis hace, no, el trabajo de allí en las sierras y aquí en General Deza? Eran 2 cosas diferentes. Son diferentes, ¿no? Sí. Yo en las sierras trabajaba mucho porque empezaba en los hospitales a las 7 de la mañana, más o menos unos 15 o 20 kilómetros de donde yo vivía. Volvía a las 5 de la tarde después de haber hecho 3 hospitales. A las 5 y media comenzaba el trabajo en una clínica que teníamos entre 3 socios y estaba hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana.
no hacía muchos domicilios, trataba que lo hicieran los médicos de guardia, pero a veces el paciente se encaprichaba y lo tenía que hacer yo, y eso me retardaba mucho más volver a mi casa. Entonces, si yo salía a 6 o 6:30 y volvía a la 1 o 2 de la mañana a mi casa, los chicos estaban dormidos cuando salía, estaban dormidos cuando regresaba. Muchas veces mi mujer se tenía que levantar a prepararme la cena o a calentar la cena. No era una vida normal. Los sábados me venía desde las sierras a trabajar a un cativo, salía también a las 5 de la mañana y volvía a veces el domingo a las 6, 5 de la mañana. Tiene una vida más tranquila acá en General Dehesa. Sí, escuchame, de ver entre 35 y 40 pacientes por día, más lo que hacía de radiografías, normalmente yo veía 35 o 40 pacientes por día, me vine acá a hacer 2, 3, 5 pacientes en radiología. Ya al principio me estaba volviendo loco ya, porque no podía entender que se pudiera vivir atendiendo tan poca gente, ¿no? Sí, efectivamente, yo estimo que en poco tiempo me voy a jubilar de la profesión. Claro. Y he comenzado a buscar esta salida. Yo no sé hacer otra cosa que no sea medicina, y estoy aprendiendo a escribir, entonces lo he tomado sí como un trabajo que me regocija el alma, que me pone muy bien, pero en definitiva es un trabajo. Es decir, que cuando me pongo a escribir lo hago consciente de que es un trabajo más que debo realizar. Exactamente. La presentación seguramente que se va a hacer aquí en General Dehesa, en Casa de Cultura, y usted dice que la gente va a leer el libro. ¿Por qué la gente va a leer el libro? ¿Por qué la gente va a ser interesante leer el libro de Tato? Cuando la presentamos se vendieron esa noche unos 30 o 40 ejemplares, y se habrán vendido después unos 40 o 50 ejemplares más, es decir, tenemos casi 100 libros vendidos acá en General Dehesa, más algunos más en la zona, en las sierras, en Río Cuarto. Y la gente que me ha comentado el libro, todo lo han hecho muy bien, muy contentos, les ha gustado mucho, han reído y han llorado con el libro, pero les ha gustado. ¿Cree que es para un cierto público, por ejemplo, para los médicos, para la gente que estudia medicina, o es alguien que lo puede leer un joven, una persona, un papá, una mamá, un abuelo? Es para una familia. Bien. Para el joven, para los padres, para los ancianos. Pero la base es siempre en clínicas, en hospitales, ¿tienen que ver con la salud? Sí, mucho hay Bien. de las actividades en el hospital. Sí. En el nuevo no tanto, pero en el primero sí, en este tiene mucho de las actividades en el hospital. A veces cosas que no eran parte del hospital, ¿no es cierto? No eran parte de la medicina, claro. Pero era una vivencia en el hospital. Creo, yo lo tomé como que me servía un poco de humanizar el hospital, humanizar la medicina, que la gente se dé cuenta que no todo es tomar un estetoscopio, controlar la tensión y hacer una receta, sino que hay muchas cosas que se viven en el hospital, y hay muchas cosas que la gente ni se imagina que uno puede estar viviendo una situación así, ¿no? Por eso fueron las anécdotas del primer libro. Este segundo no, ya tiene muchas más cosas irreales, inventadas, escritas de otra forma, digamos. Es otro estilo, pero en cuentos cortos. ¿Cuántas páginas tiene el nuevo? Y también va a tener unas 120 páginas, más o menos. Lo escribo, no le pongo un corolario final, sino que dejo que cada uno piense o elabore su conclusión, ¿me entendés? No quiero yo inducir a que la gente piense lo mismo que yo pensaba cuando escribí el libro.
Entiendo. Muchas gracias por visitarnos y contarnos esta carta. Bueno, refrescarnos, como siempre le han dicho ustedes en esta empresa gráfica, ¿no? Que el público se renueva, ¿no? Y es bueno recordar que usted envió una carta, que tuvo un premio, que bueno, fue muy emotiva, que conoció a la persona a la cual usted escribió esta carta. ¿Cuántos años tenía esta personita, esta jovencita? Y esta chica hoy debe tener más o menos unos 32, 35 años. Y cuando le pasó esto, ¿qué edad tenía? Era recién nacida. Tenía horas de vida. Y cuando se fue del hospital, tenía 3 meses de vida, porque completó su gestación en una incubadora. La historia la escribió 30 años después, digamos, 30, 32 años. Sí, más o menos, sí. Todavía estaba intacta, digamos, la historia, la vivencia. Y un día Malamud, no sé cómo se enteró, bueno, lo escuchó también por radio, él sí lo escuchó, una hija lo escuchó, porque Malamud estaba de vacaciones en Brasil. Cuando volvió me escribió y le pasaron de nuevo la grabación de lo que yo había escrito, y entonces me dijo: mira, quédate tranquilo, la negrita vive, se llama Moni, tiene 3 hijos, yo atiendo a uno de los chicos. Y bueno, y ya me quedó la inquietud de poder conocerla, claro. Y las cosas se fueron dando, y alrededor del 20 de diciembre del año pasado me habla una mujer y me dice: ¿usted escribió una carta así, asado? Sí, le digo, efectivamente. Dice: es mi hija, yo quiero conocerlo. Y bueno, el 22 de diciembre fui a la casa, los conocí a todos, conocí toda la familia, nos seguimos carteando, mandando mensajitos. Sí. Ellos no tienen el libro, yo se los he prometido, pero no lo tienen todavía. Espero este año, antes de diciembre, llevárselo. Seguro. Y es una gente con la cual yo he vivido muchas emociones, bueno, lo hemos vivido juntos, ¿no? Había fallecido un hijo, ahora hace unos días se cumplió 1 año del fallecimiento del hijo, que era mayor que las 2 nenas que viven. Las 2 nenas son mujeres grandes, con familia, por supuesto, ¿no? Y esto, el hecho de esta carta y el hecho de que nos hayamos conocido, le hicieron soportar un poco o entender un poco mejor el fallecimiento del hijo. Esta nena no es hija de ellos, de la familia que yo conocí. La madre de esta nena era una mucama de la casa, que se quisieron desprender de la criatura, y ellos no quisieron dejarla, esta familia Ottoni, no quisieron dejarla abandonada en cualquier parte, en un hospital. Entonces hicieron los trámites y la pudieron ellos inscribirla a su nombre y la adoptaron. Y tiene 1 año menos que la hija que ya tenían, y 3 o 4 años menos que el hijo, que el varón. Y no sé, pero es la más querida. La negra es Moni, ¿no? Mónica. Sí, Mónica. La negra tiene muchas cosas lindas. Por ejemplo, yo la primera impresión que me llevé cuando la conocí, ella tiene un problema de visión actualmente, y dije: y estos fueron los 3 meses que la tuvimos con la lámpara allí, bueno, no habrán sido 3 meses, pero fueron 40, 50 días, hasta que ella pudo regular todo, porque eran 5 meses de gestación lo que tenía. El aborto se produjo a los 5 meses y medio, y ella estuvo 3 meses y medio más para completar los 9 de su gestación. Los médicos le han dicho que no era por la luminoterapia, pero no sé, a mí me queda ese remordimiento. Le habremos arruinado la vista. Ella no es ciega, tiene un déficit de visión. Bien. Pero son gente tan buena, un alma tan noble. Te digo así, de recoger una hija que todos la tiraban porque no la querían. Total. Y ellos llevar adelante. Yo le dije: ¿y no vas a ver a tu madre?
no quiero saber nada. ¿Por qué no querés saber nada? Porque ella nunca se interesó por mí. Dice, a mí no me interesa hoy volver a ver a mi madre. Mi madre y mi familia son ellos. Una historia fuerte, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Que se podría también hacer un libro, ¿no? Se podría escribir. Lo que pasa es que yo no quisiera, y fíjate que hasta en el nuevo libro, una de las historias inventadas rozaba de alguna forma a alguien, y cuando yo le dije, mira, ¿querés leerlo a ver si te gusta esto? Me dijo un montón de cosas. No, eso hay que destruirlo, no quiero que nadie sepa eso. Bueno, yo entonces di vuelta totalmente la historia, y va a salir editado en el próximo libro, pero ya no hay una referencia a nadie. Claro. Y nadie va a poder ubicar a Juan como el intérprete este, ¿no? ¿Hay alguna dedicatoria? ¿Algún nombre de una persona? Yo lo hago generalmente a la gente que me indujo a esto, que es una prima, a mis hijos que lo apoyan. Bien. Y nadie más, no, yo creo que es un círculo muy íntimo al que va dedicado el libro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos por interesarte en esto, ¿no?